Llegué a Marruecos y no puedo salir del barco porque me están deportando, señores. Entonces, bueno, no puedo grabar mucho a ver la cultura de Marruecos por ser venezolana. Wow, that's good. Please give me passport and paper of dog. Pictures of the dogs. Okay, this is Sakina. Excuse me. Okay, that's her passport. Okay. My passport. Venezuela. Yeah, Venezuela. Caracas. yeah, the capital. Capital. Venezuela enter in Morocco. No visa, no? No, I'm coming from Porto Santo, from Portugal. I live in Portugal. Portugal. She has a residency there. Yeah. Please write me information for both and you and crew. Okay, I need to get some. Ahí ha venido el momento de contarle esta mala noticia que me ha pasado, pero bueno, fue por descuidada, fue por tomar decisiones rápidas. Pero no puedo salir del barco en Marruecos. Estoy en un barco americano, pero no puedo salir a conocer Marruecos por ser venezolana. No me aceptaron mi pasaporte. Me dicen que necesito una visa para entrar a Marruecos, pero yo no sabía. Esta señora necesitaba salir urgentemente de la Unión Europea, porque como este barco es americano, solo puede estar 6 meses en la Unión Europea, y si no salía le iban o a quitar el barco o a pagar una multa muy grande donde ella no tenía el dinero. Los venezolanos en Marruecos necesitamos una visa. Yo estoy viviendo ahorita en Porto Santo. Conocí a esta persona, a esta señora de 85 años, que me ofreció la oportunidad de confiar en mí para yo traerle el barco, porque ella no sabe cómo navegar con las velas. Es una maestra para estar pendiente del barco, eso sí, pero no sabe navegar. Ha vivido mucho tiempo en barcos, pero siempre ha estado con su esposo. Ellos se separaron y entonces ahora ella se quedó con el barco, pero no saben utilizar las velas muy bien, no sabe navegar, porque se encargó, cuando estaba con su esposo, se encargó de otras cosas del barco y no de la navegación, porque pensó que nunca este momento llegaría, que se iba a separar de su esposo. Entonces me ofreció esa oportunidad, me ofrecí para ayudarla, para traerla, porque no encontraba nadie en donde nos encontrábamos, que era Porto Santo. Los precios que le estaban pidiendo para traer este barco eran muy caros y ella no tenía el dinero para pagar. Fue una súper experiencia para mí agarrar este barco tan grande y tan pesado y navegarlo yo sola, subir las velas, manejarlo completamente bien, que nada se partiera, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Tuve que estar muy pendiente de la navegación para que todo saliera bien, que su barco llegara a salvo y nosotros también. Como esta decisión se tomó una semana antes de que ella saliera de Porto Santo, yo no averigüé nada. Yo solamente estaba concentrada en que tenía que llevar ese barco. Estaba un poco nerviosa porque era mi primera vez sola, sin Jorman y con una persona mayor que, bueno, que yo no la conocía en el mar. Para mí fue una decisión muy fuerte, pero bueno, se logró. Pero al llegar aquí me dijeron: necesitas visa y lo siento, pero no puedes salir del barco. Bueno, aquí están las instalaciones del baño. Yo entro y no está nada bien para mí. Sí, bueno, está un poquito destrozado y tal. Tenemos agua. Después de mi breve pero intensa aventura en Marruecos, es momento de contarles cómo fueron esos días en Agadir, aunque la marina no era exactamente un paraíso. Marina de Agadir. No es el Hilton, pero tiene sus encantos. Nos encontramos con estos adorables gatitos que, como ven, disfrutan jugando con mi cabello más de lo que yo con ellos.
Mañana me voy a reunir con el policía. Yo tengo que comprar el pasaje y los policías me tienen que llevar hasta el aeropuerto. Es una situación complicada porque tengo ahí para ver, para pasear, los veo desde aquí. Es una curiosidad muy grande. Primera vez que yo entro a un país musulmán y bueno, es una cultura totalmente diferente, como se visten, lo veo desde aquí. Y esa curiosidad de conocer, de observar, de probar su comida, de ver a los camellos, que nunca he visto un camello. Me da tristeza de que en nuestro mundo exista este tipo de restricciones que bueno, también por mi ignorancia y por mi falta de información, que ahorita todo se encuentra en internet, no tuve el tiempo de pensar, bueno, ¿será que yo necesito visa? Para nada. Ahora tengo que esperar hasta mañana y mañana me dirán realmente qué puedo hacer. Lo que ha comprado Julie hoy. You need to see all the. Como no me dejan salir del barco, Julie ha comprado And una it's too comida bad you couldn't go especial. have a tagine. Yeah. Tagine. The tagine, that's the way they cook their food. Conocí a Julie, una encantadora señora de 85 años que sabe exactamente cómo disfrutar de la vida. You're making me so happy. You don't know how much. Just why don't you stay a week and fly back next week? Tuesday. Todo listo. Esto es una salsa picante, ensalada, puro pescadito You need a fork? y pan. Yeah, maybe for the salad. Woohoo. Okay, so you're gonna show me how we are Yeah, gonna this eat. is what you're supposed to do. Okay. Ella pidió su comida favorita. Es hora de experimentar la auténtica cocina de marroquí. And you open. It's like This a is how you're piece. supposed to eat this. Okay, you open and then you You're put the supposed to- you pull salad. it open. They're really good at it. Yeah. You can scoop a lot up. They have the practice. I give up after a while. También en Ok. esta comida me sugirió que me quedara una Right there. semana Right. más. Así que ella sabe cómo tentar a los navegantes. There's all different kinds. They're in a peak like that. Spices. Okay, me acaban de quitar otra vez el pasaporte, me lo quitan, me lo quitan, me lo quitan, me lo dan, me lo dan, me lo quitan, me lo quitan y me lo dan. Entonces no entiendo, pero bueno, vamos a esperar hasta mañana a que me lo den otra vez. Buenos días, bueno, hoy estoy trabajando en el barco para dejarlo cómodo para Julie, para que ella esté segura en el dock. Estoy cambiando las líneas para ponerlo el barco más allá, ese tipo de cosas. Entonces bueno, como no me dejan salir aquí del puerto, estoy aprovechando para ayudarla a ella a hacer sus cosas. Uy, ya va, rápido aquí. Estoy haciendo esto. Ok, bueno, ya amarré una de estas líneas. Lo que normalmente, no sé, ella me dijo que este puerto a veces se mueve porque entra viento de sur. Entonces tuve esta idea de colocarle una manguera aquí alrededor porque con el roce se va como desgastando la otra cuerda. Bueno, yo creo que es buena idea, no sé, vamos a ver qué tal trabaja. Y bueno, colocarlo así para que no sé, en cualquier caso se levante. No sé si es buena idea pasarla por aquí abajo mejor. Creo que sería mejor idea. O pasarla por aquí. Creo que también sería mejor idea. Eso, bueno, lo voy a arreglar. Ya hice esta línea. Hice estas líneas allá. Ahora voy a hacer esta. Que creo que es muy débil. La voy a cambiar por esta que es más gruesa para jalar el barco hacia el centro. Y bueno. Está haciendo calor. Aquí el calor es como seco. Sí, es como súper seco. Bueno.
Buenos días, este ya es mi último día. Mi vuelo sale a las 3 de la tarde, pero me recomendaron salir del puerto a las 11 porque se hace un poquito de cola a la hora del aeropuerto y de aquí al aeropuerto son 40 minutos. Pero les quiero mostrar esta taza que me parece súper interesante para hacer café. Entonces, mire, está hecha para colocarla aquí en la taza. Tú colocas el filtro, colocas el café y luego le echas el agua caliente. Le voy a mostrar cómo es. Este va a ser mi desayuno: pan, mantequilla, café, queso, y ya lista para reencontrarme con Jorman otra vez. Yo creo que esto es algo bueno para nosotros, que cada año, algo así, nos separemos un poco, porque como siempre estamos en el barco y vivimos juntos y hacemos los proyectos, a veces el ambiente se pone un poquito tenso. Entonces, cuando estamos lejos, nos extrañamos. Y cuando nos reencontramos, nos damos amor. Bueno, les voy a mostrar cómo se hace el café. Este es el filtro que lo voy a colocar aquí. Lo coloco. Hoy es mi último día en Agadir. Mientras Julio se ocupa de sus asuntos, yo me preparo un sencillo desayuno de pan con queso y café. Que vean los detalles. Esta cucharilla, súper bonito. En muchas travesías la comida es una experiencia única, dependiendo de quién esté en el timón, literalmente. Uy, es mucho café. Y ahora a ti te quiero preguntar, ¿te atreverías a embarcarte en una travesía con una señora de 85 años? Te sorprendería, ¿cierto? Una perrita está por ahí dando vueltas. Mucho. También me estoy haciendo unos pancitos con queso para llevármelos al aeropuerto, porque voy a tener todo un día. Voy a llegar de aquí de Agadir a Lisboa y de Lisboa a Porto Santo. Llego a Porto Santo a las 9 de la noche y aquí estoy saliendo a las 11 de la mañana. Entonces me estoy preparando unos sanduchitos para comer algo. Si no consigo algo para comer, ya tengo en mi bolso, pum, pum, pum. Eso es una recomendación que me lo dio un amigo, así que lo voy a tomar en cuenta. Ya me preparo para irme. Chao. Chao, Canios. Realmente he disfrutado contigo. He aprendido mucho con este barco. Ok, bueno, ya estoy esperando a la policía, que me dijeron que ahorita a las 11 me iban a venir a buscar para llevarme al aeropuerto, porque me están deportando, señores. Entonces, bueno, no puedo grabar mucho porque voy a estar alrededor de policías, pero ya, me voy a casa. Ya me vinieron a buscar, me voy. Y ahora, de camino al aeropuerto, pasando por todos esos lugares emblemáticos de Agadir. ¿Sabías que aquí los gatos tienen más historia que los lugareños? Voy
bueno, me han montado en un taxi, los agentes, un agente y un policía, me sacaron de la marina y luego me llevaron a un lugar para montarme en un taxi. Y bueno, vamos hacia el aeropuerto. Estoy viendo la ciudad, me parece bastante bonita. Hey, no he tenido que pagar nada, el taxi me lo pagaron ellos. Me siento muy segura porque hablan inglés, me puedo comunicar con ellos fácilmente. Está bien. También quiero decir que no tengo mi pasaporte, no lo tengo. O sea, me montaron en el taxi, inmigración va en el otro carro y no tengo pasaporte. Entonces estoy un poquito asustada. De vuelta al barco, muy pronto. Qué felicidad sentiré al regresar a mi hogar flotante. Marruecos, gracias por todo. Bueno, ya estoy llegando al aeropuerto de Agadir. Luego tengo que esperar a que llegue el carro de inmigración y el agente policía para que me baje del taxi, y luego alguien creo que me tiene que recibir en el aeropuerto. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero lo bueno es que ya estoy llegando al aeropuerto. Store your cabin bags, small bags, duty bags under the seat of one secure with exception of passengers occupying emergency exit full stop devant vous. En exception des passagers en A, B, C, de DER, CG17, merci et bon vol. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of الهواء داخل المقصورة. سوف تتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من الطاقة. Y mientras esperaba en Lisboa, tuve tiempo para dar unas vueltitas y ya casi en casa. ¡Qué bueno! Estiver ligado, recomendamos que mantenha o cinto de segurança apertado sempre que estiver sentado. Sempre Finalmente de regreso en Porto Santo. Jorma me esperaba con flores, besos y abrazos. ¡Qué lindo! ¡Hola, carajito! Te bañaste. Dame el bolso. Sí, pues boa, foi tranquila. Mas estava bom. Mas estava boa. A única coisa, quando cheguei de Marrocos, Lisboa, foi forte.